¿Quería ir con ustedes? Pues no sé si le tocará ir hasta el terminal del norte y coger el bus allá que vaya a Guanaco, no sé cómo sea, ¿cierto? Sé que otros hermanos tienen transporte, tienen vehículos, entonces de pronto alguno dice, no, yo me puedo ir con alguien, por favor, pero pónganse de acuerdo una vez, porque usted no puede llegar el día y decir, ay, necesito un copo porque ya lo vamos a tener. ¿Listo? Entonces, para que por favor recuerden que el bus no va a costar nada, eso lo cubre la iglesia. ¿Sí? Pero el ingreso allí, ahora nuestro hermano Elkin, ya Alexandra, pasaron para que nuestro hermano Elkin lleve los datos, por favor. El hermano Elkin va a tomar su nombre y su teléfono y cuántas personas son, supongamos. Familia Aristizábal, 2 personas, por ejemplo, o 3 o 4, por familias, así sabemos cuántas personas exactamente van a ir. Bueno, también campamento de adolescentes, ellos van a estar saliendo el día 20 de junio, ¿sí? Y estarán regresando el 26, para que por favor tengan muy presente esto. Ya se compraron los tiquetes, van a ir 9 adolescentes de aquí de la iglesia, más creo que 5 o 4 de Sembrando Semillas. Entonces, los tiquetes ya están costosos, ya no se han conseguido. Un solo trayecto ahora está costando 200.000, eso se consigue en promoción y de vuelta 140. Entonces ya va a estar más complicado de pronto para los que pues no estuvieron como muy atentos a los anuncios, pero ya están más costosos. Recuerden que más cerca la fecha y como es puente, más complicado. Bueno, no sé si algo más. Los jóvenes tienen reunión, ¿cierto? El 30 de mayo. Los varones vamos a tener también reunión el 30 de mayo. ¿Dónde está Gloria y Diego? No están. Bueno, vamos a estar en la casa del hermano Diego Villa. Nos vamos a encontrar aquí para salir para allá. Ellos viven por la loma del Escobedo, si no estoy mal, por ahí viven ellos. Entonces, vamos a tener la reunión de los varones ese día. Ya los que quieran jugar fútbol, lleguen su uruguayo, lo que quieran. Si alguno quiere ir al gimnasio también. Y vamos a también a tener un tiempo de compañerismo, de compartir y seguir estudiando cómo ser padres exitosos. De pronto usted dice, no, pero ya no soy padre, pero de pronto es abuelo, también es, ¿de acuerdo? Entonces también recordamos a los hermanos de Santa Mónica. Y ya viste la evidencia. La vez pasada estuvo Diego, ¿cierto? En la presentación de Santa Mónica. Muy bien, creo que no olvidemos la canasta de amor, por favor, está aquí al lado izquierdo, para compartir con los que padecen también necesidad de algunos que están pasando momentos difíciles, entonces para que vamos también compartir con ellos. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar por las ofrendas. Mi hermano Darío y mi hermano Juan Diego, entonces para que por favor colaboren. Y vamos a estar cantando el número 247 mientras ellos recogen las ofrendas de donde vamos ahora. Señor Dios Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, en esta mañana por la provisión que nos das a cada uno de nosotros. Gracias porque nos has sostenido, nos has dado el vestido, el alimento, lo necesario, lo suficiente, Señor. Queremos orar también en esta hora por aquellos que están sin trabajo, Señor, están pasando necesidad, que tú seas supliendo conforme a tu voluntad. También pedimos para que seas guiando y dando sabiduría en el manejo y el uso de estos recursos que son para la extensión de tu reino, Señor. Bendice a cada uno, tanto al que puede dar como al que no puede dar en esta hora, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Número 247, en momentos así. Cristo, el momento
286. Es el mismo, tal vez, no sé si la primera vez que lo cantamos. Creo que le prestemos mucha atención a la letra, tiene que ver con el tema de la predicación de hoy. Ningún alma la verá. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder. Manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. Ven Espíritu divino, ven y escucha mi oración. Ante ti mi frente inclino por mi regeneración. No vacilo en la esperanza, he llegado a creer que la bienaventuranza en el cielo he de tener. Antes de iniciar el tema de la predicación, queremos saludar a las personas que nos visitan, nos acompañan por primera vez. Bueno, al lado de Michael Ayaldi, ¿ya había venido antes? Primera vez. ¿Tu nombre cuál es? Lice, muy bien. ¿Y te invitó Michael? ¿Sí? Ah, bueno, muy bien. Entonces, la Iglesia Bautista Vida Abundante le decimos bienvenida. Emanuel te va a entregar una carta de bienvenida y donde están todos los horarios y los servicios y estudios que tenemos también aquí en la iglesia. Gracias, Lice, por estar con nosotros. Muy bien. Estamos mirando aquí para adelante. Palmina. Ah, pero le vengo aquí por este lado. Es que mirando caras, que miren casi las caras. Samuel, ¿sí? ¿Sí es tu nombre? ¿Estuviste en la escuela dominical? ¿Sí o no? Con nosotros mismos. ¿Y cómo te pareció? ¿Te gustó? ¿Vas a volver? ¿Tu papá te va a volver a traer? Listo, comprometido. Muy bien. Entonces, la Iglesia Bautista Independiente y Abundante le decimos bienvenido, Samuel. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias al Señor. Aquí está nuevamente nuestra hermana Inés, después de unas cortas vacaciones, ¿cierto? En Cartagena. Está aquí con nosotros. Muy bien. Bueno, seguimos mirando hacia atrás. Allá hay un varón en la esquina. Ya se presentó con nosotros, pero no todo el mundo lo conoce. Entonces, nuevamente nos das tu nombre, por favor. Andrés. Muy bien, gracias Andrés por estar aquí con nosotros. Me invitó, creo que yo, ¿sí? O llegó por... Ah, pero es que a Paola no la veía ya. Bueno, y Paola. Hola Paola, ¿también primera vez? Muy bien, si te puedes colocar en pie para que te puedan aquí por la internet. Muy bien, entonces Paola y Andrés, ¿listo? Primera vez aquí con nosotros. Entonces la Iglesia Bautista Independiente Vida Abundante les decimos bienvenidos Paola y Andrés. Gracias por estar aquí con nosotros. También hay un señor nuevo aquí, un varón que también estuvo ahorita con nosotros, al lado de mi hermana Claudia. ¿Nos recuerda su nombre, por favor? Darío Toro. Darío Toro, muy bien. ¿Y vive dónde, don Darío? De San Javier. Ah, en San Javier, bueno, hay vecinos, ¿cierto? Vivimos cerca de la casa de... Correcto, hermano Jimmy y la hermana Claudia. Muy bien, entonces vamos a saludar a Darío. La Iglesia Bautista Independiente Vida Abundante le decimos bienvenido, Darío. Bueno, y por este lado
Ya has venido. Primera vez, ¿cierto? Sí, ¿cuál es tu nombre? María José. ¿Y quién te invitó, María José? Ah, y la mami también, primera vez, ¿cierto? Entonces, María José, ¿y tu nombre cuál es? Selene. ¿Quién les invitó? Ah, bueno. ¿Y vive en dónde? ¿Aquí en Envigado o en qué parte? Conquistadores. Ah, bueno. Sí, sí, ya todos me miran a ver si sí, yo sé. No vine por la regional y cerca de la Universidad Javeriana, que sí por ahí. Ah, vea. No, yo no me pierdo. ¿Viene pontificia? Bueno, es que ya... Sí, estaba pensando en ella también. Muy bien, entonces, Selene y María José, gracias por estar aquí con nosotros, la Iglesia Bautista Independiente y Abundante, les decimos... Bienvenida, Celeste. Selene y María José. ¿Alguien más? Creo que... Por aquí. Ay, qué pena, sí, sí. ¿De verdad es primera vez aquí? Pastor, vemos Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Ana María Ortiz. Me congrego en el local bíblico derecho y el Señor mismo me ha traído y me ha invitado a compartir este momento tan especial con ustedes. Ángela María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, le decimos a la Iglesia Bautista Independiente y Abundante, Bienvenida. Ángela María. Muy bien. Me dicen que se acabaron las cartas. Bueno, tenemos que hablar con el secretario. Muy bien. Bueno. No sé quién más. Bueno, también aquí a Ricardo, que hace rato no venía. Como un mes por fuera. Con 2 meses más y pierde la membresía. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros, Ricardo también. Ah, Natán, no, bueno, es que Natán estuvo. Natán, ¿cuándo fue que hace un año? El año pasado. Ya, pero ya estamos aquí abajo, ¿cierto? Sí. Bueno, muy bien, démosle la bienvenida a Natán, que también es un hermano misionero de Abel, trabaja en Tenjo, donde van a estar los chicos. Entonces, mírenlo bien, porque él va a estar allá. Él me va a dar informe de todo lo que haga, ¿cierto? No. Ah, bueno, que depende de cuánto le paguen. No, entonces dejemos así. Ellos mismos me cuentan. Bueno, Natán, gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a saludarlos, ¿de acuerdo? La Iglesia Bautista Independiente y Abundante le decimos Bienvenido, Natán. nuevamente. Bueno, y también que podamos enviar un saludo a la iglesia en Tenjo, el pastor Omar Méndez, el hermano Giselle, bueno, a tu familia, Lindsay y los chicos también. Gracias por estar aquí con nosotros. Sigue. Tranquila, y no de una vez me das tu nombre porque es primera vez. Erika, bienvenida Erika. Bueno, Erika, ¿quién te invitó? Paola. Ah, bueno, Paola invitó a Andrés y ahora llega Erika. Entonces la Iglesia Bautista Independiente de Abundante le decimos Bienvenida, Erika. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a pedir entonces a los niños que pasen a su segundo tiempo dominical. Adolescentes y demás, comencemos acá. Vamos a ir en nuestras Biblias a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Muy bien, Romanos capítulo 7. Terminamos la semana pasada el versículo 23 del capítulo 6, ¿cierto? Y vamos a tratar de avanzar hoy.
Les animo a algo, mis queridos hermanos. Resulta que como se está grabando, entonces todo va quedando en el fondo, y cuando las personas que están afuera tratan de escuchar, entonces escuchan como mucha... Los murmullos. Entonces la idea es que uno busca la palabra y listo. Usted lo único que podría decir es amén. Ya lo encontramos, ¿cierto? Y de pronto a veces los celulares también se activan y suenan, entonces queda como con acompañamiento musical, enseñando. Entonces también póngalo en silencio, o si usted está más tranquilo, pues apáguelo, ¿cierto? Porque a veces lo pone en silencio y empieza el vibrador, o usted no sabe en qué ringtone lo dejó y bueno. Bueno, capítulo 7, la carta a los Romanos. ¿Ya estamos todos? Amén. Bien, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo, Señor. Y a través de estos versículos, Señor, también nos va a mostrar la lucha que hay en él. Y muy seguramente la misma lucha que hay en nosotros, Señor Santo. Rogamos que en esta mañana tu misericordia, tu bondad sea sobre nosotros y sobre quien habla especialmente, Señor. Permite que podamos, a la luz y la guía de tu Espíritu Santo, entender esta porción de la Escritura, Señor Santo. Y poder vivir una vida santa y agradable a ti, Señor, y llevar fruto para ti, Señor Santo. Dios, le damos gracias por las personas que nos visitan en esta obra, Señor. Gracias por Darío, por Erika, por Andrés, por Paola, Señor, por Ana, Señor Santo, también, por Selene, por María José, oh Dios. Gracias por traerse y permitir estar aquí con nosotros, Darío también, que lo has traído en esta mañana. Y por cada uno de nosotros y por los que no están, también oramos por ellos, Señor, para que donde estén puedan ser testimonio tuyo, Señor. Que donde estén puedan ver
la gloria tuya. Y donde esté, Señor, puedan testificar de Cristo Jesús. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos. Colocamos este tiempo en tus manos. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, esta es una de las porciones donde a veces pareciera como un trabalenguas así, de esos pasajes que uno no quisiera encontrarse, ¿cierto? Que uno quisiera pasar así como por alto, pero también es la Biblia y tenemos que estudiarla y meditarla. El tema de esta mañana es la emancipación de la ley. Cuando hablamos de emancipación tenemos que hablar de libertad, ¿cierto? Nosotros conocemos y nuestra historia relata la influencia que tuvieron hombres cuando estuvieron en Europa, en Francia, ¿cierto? Especialmente, y trajeron con ellos ideas de libertad. Francisco Miranda, Simón Bolívar, ¿cierto? Y varios que estuvieron fuera y empezaron a quitar la opresión de un imperio que reinaba en ese momento, ¿cierto? En España, Carlos V, en fin, todas las casas que habían allí. Y se dio un grito de libertad, ¿cierto? Pero entre 1810 y 1819 se le llamó a ese tiempo la patria boba, que teniendo libertad no se supo qué hacer con esa libertad. Es curioso que nosotros a veces pareciera que viviéramos en la patria boba, que teniendo libertad en el Señor no sabemos qué tenemos que hacer con esa libertad. Vamos a estar mirando estos versículos, un poco extenso el texto, pero vamos a ir avanzando. Y lo primero que tenemos que mirar, para estar desde el versículo 1 hasta el 6, y es que hay vida libre del creyente de la ley. Hay vida libre del creyente de la ley. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos ser libres? Bueno, ¿por qué hablamos de la ley? En esta porción del versículo 1 al 6, la palabra que más se repite es ley, 8 veces. Dice el versículo 1: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pablo tenía, muy por cierto y seguro, que los romanos conocían la ley romana, pero también la ley judía. Claro, son creyentes. Al igual que hoy en día, nosotros conocemos, ¿cierto?, la ley, conocemos la Biblia, conocemos la palabra, la ley moral. También conocemos las leyes de este país. Bueno, de pronto dirán, no, eso es cuestión de los abogados. Pero fíjense que cuando a uno la autoridad le llama la atención o algo, usted no puede decir, es que no sabía la ley. Porque el desconocimiento de la ley, usted no lo va a decir de nada, ¿cierto? Pablo entonces tiene en su mente que están en Roma, que conoce muy bien la ley romana, pero también conoce la ley moral, conoce la ley, la Torá. Por eso dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, cierto? Ustedes tienen conocimiento de la ley. Versículo 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley, del marido. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo quiere que para que cada persona entienda esto de la ley, de cómo se muere la ley y queda libre de esa ley, va a utilizar algo que es la analogía o la comparación del matrimonio. Posiblemente podríamos utilizar esta porción para hablar acerca del matrimonio, ¿cierto? Pero queremos llevar la línea de pensamiento que mantiene Pablo. Y ha utilizado un ejemplo muy claro. Y vamos a mirar. Dice, una mujer que está casada, ¿cierto? Cuando la mujer está casada, está sujeta a la ley de su marido, es decir, a su esposo, ¿cierto? ¿Tiene derecho a mirar a otro hombre? No. ¿Puede juntarse a otro hombre? No. Salvo, ¿cierto? Como esa letra pequeñita, salvo, ¿qué cosa? Mira lo que dice acá. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras es decir que si el hombre se muere, ¿cierto? Entonces quedó sujeta a él, pero si él muere, quedó libre de él. Dice algo más, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿qué pasa? Lo denuncia allí, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere,
es libre de esa ley, y entonces si se une a otro, no es llamada adulterio. Ahora vamos a mirar lo que está diciendo entonces en esa comparación que él hace. Podríamos decir que la mujer casada es el creyente, ¿cierto? Que la ley, ¿cierto? Vendría a ser su primer esposo. Y al morir ese primer esposo, se puede unir a un segundo esposo, que es Cristo. Lo interesante aquí es que no es la ley la que muere, sino esa persona muere ¿a quién? A la ley, para poderse unir a Cristo. Y así no es llamada o llamado adúltero o adúltero. Entonces, él ha tomado el ejemplo del matrimonio para que nosotros, quienes estábamos sujetos, sometidos bajo la ley, ¿cierto? Ahora, muriendo a esa ley, podamos estar ahora en libertad para unirnos a Cristo. Pero ¿cómo morimos a esa ley? Bueno, vamos a mirar más adelante. Versículo 4. Aquí, ya después de haber dado esa ilustración, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Notan? Si yo muero a la ley, me puedo entonces ahora sí unir a alguien. Si no muero a la ley, estoy cometiendo, según la figura que él ha utilizado, adulterio. Y dice aquí: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Como eso puede quedar como muy suelto, Pablo aclara: del que resucitó de los muertos. ¿Quién es? Cristo. A fin de que llevemos fruto para Dios. Nos indica entonces que si yo vivo bajo la ley, no voy a llevar fruto para Dios. Muero a la ley y estando en Cristo, ahora sí puedo llevar fruto para Dios. El creyente ha muerto a la ley entonces ¿a través de quién? De Cristo Jesús. ¿Sí? La ley solamente opera para los que están vivos. Imagínense, ¿cómo le vamos a aplicar la ley a un muerto? Le vamos a llevar los comparendos entonces allá al féretro. Venga, muerto, pague estos comparendos. Muerto, pague todos estos impuestos de la DIAN. Pues absurdo. Tiene que morir, ¿cierto?, a la ley. O un muerto ya no se le va a aplicar la ley. ¿Por qué? Porque ahora le pertenece a alguien más. Mire lo que dice el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. ¿Y qué fruto llevaban? Entonces, en la carne yo estaba sujeto a ¿qué? A pasiones. Bueno, no podemos decir que ya es, aún quieren persistir o volver esas pasiones por la naturaleza pecaminosa. Pero la ley, vamos a ver, la ley cómo empieza a actuar y a tomar posesión sobre algo, y es sobre nosotros. Dice aquí, sobre nuestros miembros. Y va a inducirnos o conducirnos a ¿qué? A pecar. La ley era entonces nuestro antiguo régimen, ¿cierto? Podemos decir en el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen. El régimen es una ley, una norma, un mandato, un principio, ¿cierto? De modo que estábamos bajo el régimen de la ley, pero ahora estamos bajo el ¿qué? El del nuevo, el del Espíritu, y no bajo el de la ley. Estoy en Cristo Jesús, ahora creo en Él absolutamente. ¿Y qué pasa con todo lo que la ley quería imponerme? He muerto a eso. Ahora, ¿a quién me someto? A Cristo. Y si me someto a Cristo, voy a llevar fruto ¿para quién? Para el Señor. La obediencia del creyente nunca debe ser una obediencia trabajosa, porque ahora vivimos para un amo, alguien quien es, alguien que se dio todo por nosotros y que realmente lo que estamos es en deuda con Él. Con la ley que hizo, bueno, Pablo va a decir que la ley vino a ser nuestro ayo, nos condujo a Cristo, pero no nos liberó. La ley lo que hizo, vamos a ver más adelante, fue mostrarnos, y ya lo vimos en los pasajes anteriores, mostrarnos el pecado. ¿Qué pasa cuando yo me someto a esa ley o esa letra? Puedo llegar a volverme un legalista. Y ese legalista es el que le dice a otra persona que haga algo que él mismo no está haciendo. Jesús lo denunció en varias ocasiones frente a quienes, a los fariseos, ¿cierto? Entonces dijeron, ustedes están poniendo cargas sobre las personas que ustedes mismos no están viendo. ¿Sí? ¿Este legalismo se mantiene? Sí. ¿Tiene vigencia? Sí. Tienen que usar falda las mujeres. Entonces, de una vez, ¿cierto? Yo conocí a alguien que le dijo que las mujeres tenían que usar falda, pero su esposa llevaba pantalón en otro momento. Entonces,
Decirle a alguien que haga algo cuando él mismo no lo está haciendo. ¿Cómo entonces podemos librarnos de la ley? Muriendo a la ley, pero porque hemos creído en quién. En Cristo. Solamente en él. Él viene a ser entonces nuestro esposo ahora. Muero a esa ley de la cual yo era esposo o esposa, ¿cierto? En cualquier caso. Y ahora que estoy en Cristo Jesús, quedo libre, pero paso a sujeción de alguien más, de Cristo. En segunda instancia tenemos el creyente y el pecado, del versículo 7 al 13. Entonces entendamos que la analogía que él ha utilizado allí es la del matrimonio. Si usted sigue bajo la ley y dice que está con Cristo, ¿qué está haciendo? No es coherente, ¿cierto? Está cometiendo un adulterio. Tiene que morir a algo para vivir realmente para Cristo. Vamos a mirar aquí un poco más. Dice entonces el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Está preguntando, ¿cierto? Porque mira, todo lo que acaba de decir, la ley es, mejor dicho, lo peor. Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vamos a tratar de ilustrar esto. Cuando usted pasa por un lugar y dice cemento fresco, ¿cuál es la tentación de uno? ¿Cuál es el deseo? Está la prohibición, ¿cierto? Cemento fresco, usted pone la huella, Ponele el nombre. ¿cierto? O le pone las iniciales o la letra, ¿cierto? Y un corazón. Y el corazón. Pintura fresca. Ah, bueno, usted ya piensa en la ropa, ¿cierto? Sin embargo, usted quiere como dejar su huella. ¿Sabe qué hace la ley? Cuando algo es prohibido, ¿cierto? La ley llegó a hacer eso como dice, yo no conocí la codicia hasta que no decía la ley, no codiciarás. ¿De acuerdo? Y es lo que está diciendo allí. Algunos en el mundo dicen que lo prohibido es lo más apetecible. Sí, claro, para la carne. Cuando a la carne le prohíben algo, pues no creo que sea tan malo. Debe haber algo bueno. Esa es la seducción, ¿cierto? Bueno, miremos el versículo 8. ¿Qué vino a hacer la ley? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué cosa? Toda la codicia. O sea, él no conocía la codicia, pero ahora que conoce la ley, ahora empezó a codiciar, ¿cierto? Porque sin la ley, el pecado está muerto. Pero no sabía nada, ¿cierto? Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bueno, hay que aclarar algo allí. Fíjense que está hablando en primera persona. Y yo. Este es uno de los pasajes donde Pablo nos abre su corazón. Lo vamos a ver en los siguientes versículos, del 17 en adelante. Él se identifica plenamente junto con los hermanos en Roma y juntamente también con nosotros. Cuando dice que yo vivía sin ley, no está hablando de la ley moral, porque la conocía. Recuerden que él perteneció al Sanedrín, ¿cierto? Y él en algún momento en Filipenses dice, en cuanto a la ley, fariseo, tenía conocimiento. Pero él está hablando en esto, y algunos lo han interpretado más como sin Cristo. Pero ahora en Cristo vengo a saber y a conocer más. Dice acá, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pensemos en un momento lo que pasa en Hechos capítulo 9. Él piensa que todo lo que está haciendo es bueno, es correcto, esto está agradando a Dios, voy con unas cartas y voy para Damasco. Pero hasta cuando tiene un encuentro con el Señor, estamos hablando de los varones, note lo primero que dice, Señor, lo llama Señor. Pero quien era su amo antes, quien estaba sometido era ¿qué? A la ley, y él está feliz, claro, aprobado por el Sanedrín y va a hacer todo lo que está haciendo, pensando que agrada a Dios. Pero ahora cuando lo conoce y encontramos que dice algo más, ¿qué quieres que yo haga? Está abandonando, ¿cierto? Y ahora cuando dice acá, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Tuvo que reconocer su falta delante del Señor. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, para vida, perdón, a mí me resultó para muerte. Lo que yo creía que estaba haciendo para el Señor, que era algo bueno, dice, no es lo correcto. Pablo entonces nos está diciendo que el pecado se va a aprovechar y va a convertir algo. Incitar la ley va a incitar al pecado.
La ley va a incitar y va a distorsionar las cosas. Y tenemos que mirar 3 cosas en las que nos engañamos nosotros mismos. Número 1, nos engañamos pensando en la satisfacción que vamos a encontrar en el pecado. Nos engañamos en eso. Decimos, bueno, yo salga con esta persona, que yo haga esto, que tome esto, en fin. No me va a hacer daño. No. Todos tomamos la cosa prohibida creyendo que nos va a hacer felices. Pero ¿sabe qué? No resulta así. Ese es el primer engaño. Segundo engaño, nos engañamos creyendo que tenemos una disculpa. No, es que me tocó. Sí. Hoy, esta mañana salí un poco más temprano y fui al centro y vi un cuadro muy triste. Un señor tal vez de unos 57 años. Y cuando crucé, iba para un sitio y se estaban sirviendo algo así, de aguardiente, con un vaso así de agua. Bueno, pasó como este. Y cuando volví, le estaban sirviendo otro, del mismo tamaño de aguardiente. Y pensaba, ¿qué excusa tendrá este hombre si son las 7:50 de la mañana? No puede decir que es sed. Porque a esa hora, con ese frío, creo que un tinto caería mejor, ¿cierto? Pensamos y nos engañamos que al cometer pecado tenemos alguna excusa, alguna disculpa. Tuve que hacerlo, me tocó, no pude hacerlo. No. Todos pensamos que podemos justificarnos por haber hecho lo que no debíamos. Pero la disculpa suena más que vana cuando estamos delante de la presencia de Dios. Es vacía cualquier excusa. No podemos decir, no, es que no hay excusa delante del Señor. Y en tercer lugar, nos engañamos pensando en la probabilidad de escapar de las consecuencias. No, yo creo que no va a pasar nada. No sé cómo tenga este señor ese hígado. Pensamos que lo que hicimos, bueno, sí, el Señor nos perdonó, hermano. Eso sí, tengámoslo por seguro. Pero las consecuencias, no nos engañemos con eso, jugando con el pecado, que no habrá consecuencias. Vamos entonces a mirar el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Recuerdan la pregunta que él hizo o no? Entonces, ¿la ley es mala? No. ¿Es pecado? No, en ningún momento. Aquí está diciendo, la ley o el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Bueno, esto parece un enredo, ¿cierto? Bueno, Pablo lo que quiere decir, no piense mal de la ley no es mala, ¿cierto? Porque la ley lo que quería, el propósito también es que santificarnos, ¿cierto? Llevarnos a un comportamiento que Dios quiere que le agrademos. Pero dice aquí que el pecado lo tomó y distorsionó todo. Vamos a colocarlo con algunas ilustraciones y nos puede ayudar un poco más. El encanto del amor, ¿cierto? Pero el pecado, ¿sabe qué hace? Transforma, distorsiona ese amor en lujuria. No es malo en sí, ¿cierto? La ley no es mala, pero ¿sabe qué hace el pecado? Empieza. La belleza de la amistad. Bueno, dice, tengo una muy buena amistad. Pero el pecado, ¿sabe qué puede llegar a hacer con esa amistad? Puede seducirla y llevarla a hacer cosas malas, desagradables. ¿Cuántas personas en virtud de una amistad han llegado a hacer cosas? Recuerdo una propaganda que decía que no debíamos prestar nuestro nombre un ratito. ¿Se acuerdan? En virtud de una amistad usted puede prestar su nombre y después ¿en qué termina? Está aferrado en muchísimas cosas. La amistad no es mala, pero mire cómo se va distorsionando. También pensemos la independencia. Una persona que quiere ser independiente, quiere tener, digamos, lo suyo, pero ¿sabe qué hace el pecado? Lo va llevando a algo que se llama la avaricia, la codicia y lo somete. Entonces, la ley en sí no es mala, pero ¿sabe qué? La va distorsionando el pecado. El pecado puede tomar las cosas más maravillosas y contaminarlas con su sucio contacto. Dios lo que creó es bueno, es hermoso, hermanos. Dios, estábamos ayer examinando el nivel de afecto. Dios creó el sexo y es bueno.
Pero Dios dijo, muchachos, dentro del matrimonio, muchachos, con un propósito. ¿Sabe qué hizo el pecado? Lo distorsionó. Y por eso hay tanto distorsión hoy del matrimonio. ¿Sabe? La gente que dice cuando se habla, no, yo no me quiero casar. Uy, no, eso es terrible y para toda la vida. No, qué cosa. Dios lo que creó es bueno. Y dice en la Biblia, en gran manera. Amén, amén. ¿De acuerdo? Entonces, el pecado siempre va a estar distorsionando todo. Y es lo que está diciendo allí con la ley. En tercer lugar, tenemos, del versículo 14 al 25, el creyente, ¿cierto? Y el yo. Por eso va a empezar allí Pablo a hablar en primera persona. Entonces dijimos en primer lugar, el creyente y la ley, ¿cierto? La vida libre, el creyente y la ley. En segundo lugar, el creyente y el pecado. Pero aquí vamos a ver algo, el creyente y el yo, que cuando leímos parecía como un trabalenguas, pero vamos a mirar lo que dice allí. Cuando decimos que es el creyente y yo, es porque 17 veces aparece la palabra yo, mi o me. Está hablando en primera persona. Les decía que esta es una de las porciones donde Pablo desnuda ahora su alma y nos va a mostrar lo que pasa en la esencia humana. Lo primero que él hace es reconocer la influencia de la carne, reconocer que no hay nada bueno en nosotros, reconocer la lucha entre la mente y los miembros y reconocer que se necesita morir a un cuerpo pecaminoso, y es lo que vamos a estar mirando. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Y coloca un contraste. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La versión de las Américas dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso. Coloca dos puntos, ¿no? Lo espiritual y lo carnal. Pero el versículo 15, quiero, a través de otra ilustración, poderlo entender. Hacerlo entender. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Yo, en lo personal, pienso que sé jugar fútbol, ¿cierto? Por eso dije en lo personal. En lo personal, ¿cierto? Sé cómo se le debe pegar el balón, ¿cierto? Si quiero que vaya en cierta dirección. Lo curioso es que cuando voy con mis hijos y voy a hacer todo lo que tengo aquí en mi mente, el balón sale para otro lado. ¿La ven? Y Pablo está diciendo eso. Tengo todo lo que, sé todo, la ley la tengo, toda la tengo acá, sé lo que tengo que hacer. Pero ¿sabe qué? No lo hago. Y en eso está la lucha diaria nuestra. No mentirás. Sé que no debo mentir. Pero, entienda, hombre, recuerden, la primera me tocaba. Es que tenía que hacerlo. Dígame, ¿había otra solución? Ah, nosotros sabemos que sí. Pero este miembro, que es la lengua, ¿no? ¿Cierto? Tenemos muy claro lo que debemos hacer. La lucha está en que no lo hacemos. Entonces, podemos pensar que somos los creyentes más infalibles, pero estamos engañados. Porque somos falibles. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos está hablando, nos está pidiendo que alimentemos, como vimos hace 8 días, ¿cierto?, la carne. Y él va a decir más adelante, una lucha que él tiene allí. Nos quedamos atrapados en el pensamiento. Si tan solo pudiera aprender ese principio, si tan solo pudiera memorizar ese versículo, si tan solo pudiera tomar ese curso, si tan solo, y nos quedamos allí. Simplemente lo que queremos hacer. Pero ¿sabe qué pasa? No lo hacemos. No, si yo pudiera ir a las 7 de la noche todos los miércoles y tenemos la oportunidad, ¿y sabe qué? No se nos da la buena voluntad. Porque los miembros nos dicen, uy, pero a esta hora, ese puente pan de queso, ese taco, con este frío, y salimos a las 8:30 y a las 9, porque eso a veces como que
le gusta y se pone a hablar y a hablar. Claro, en su mente, en su corazón sí está el hacerlo, ¿cierto? Pero el niño dice, no lo voy a hacer. Pablo también tuvo problemas con el pecado y el fracaso. Mire cuando dice miserable, no dice de ustedes, él mismo se identifica con eso. Yo me dice, Pablo, 75% del Nuevo Testamento, la cantidad de iglesias que abrió, claro. Pero él dice, yo también lucho, yo también digo algo. Sabía lo que estaba bien y quería hacerlo. Sin embargo, por alguna razón no podía hacerlo. Sabía lo que estaba mal y lo último que quería era hacerlo. Sin embargo, lo hacía. Pensemos en primera persona. Sabemos de cuidado, sabemos lo que está bien y queremos hacerlo, ¿cierto? Sin embargo, por alguna razón no lo hacemos. Sabemos lo que está mal y lo último que queremos hacer es hacerlo, pero finalmente lo hacemos. Pedro fue otro que también sabía lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y lo dijo, jamás te negaré, Señor. Y cuando hubo un momento de no hacerlo, lo hizo. Por un instante pensemos, ¿cuántas cosas hemos querido hacer? Y finalmente, no las hacemos. Basta con pensar en el 31 de diciembre del 2014. Todo lo que planeamos para hacer este año. Yo, casi al terminar el quinto mes, aún no lo hemos hecho. ¿Pero por qué? Porque se nos olvida que no es en nuestras fuerzas. El Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Quiero que miremos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Saben cuál es el problema? Que lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y por eso vivimos en ¿cierto? Yo voy a hacer esto, yo tal cosa. Bueno, por eso les decía, la lucha de él, yo lo quiero hacer, yo lo introduzco, yo lo puedo hacer. Versículo 18, volvamos a Romanos 8, 18, del 7 y 18. Entonces entendamos una cosa, que sin Cristo somos esclavos, no podemos hacer nada. Pero también sin Cristo no producimos justicia. Versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Reconoció él? Sí. Y es algo que nos cuesta trabajo reconocer. ¿Yo? Mire, cuando uno comparte el Evangelio, le dice a alguien, mira, la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Yo? ¿Qué le pasa? Pecador, y empieza a señalar. Nos pasa también a nosotros. ¿Yo? Conmigo no es esto. Pablo dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino quiero, sino el pecado que mora. Mientras nosotros no reconozcamos el pecado en nuestras vidas, seguiremos ahí tratando de salir. No sé si conocen ese volcán del lodo. Bueno, yo conozco uno que queda por ahí. Bueno, ustedes conocen un arbolete, ¿cierto? Yo conozco otro yendo hacia... ¿Cómo se llama esto? Bueno, Hacia Santa Marta. hay varios. Este ya se fue. Hay varios. Démoslo así. Lo que he visto es que colocan unos lazos porque por más que usted intente salir, no puede. ¿Se ha visto? Que usted empieza a moverse como que no puede nadar, no avanza, y entonces han puesto unas sogas o unos lazos, ¿cierto? Para que usted pueda tomarse de ellos, ¿cierto? Y poder salir. Una persona sin Cristo es como una persona que está así.
hace cualquier cantidad de cosas para tratar de salir de esa situación y de esa condición. ¿Sabe qué pasa? Lo que quiero hacer, no lo puedo hacer, no lo hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque si la persona no reconoce su naturaleza, su condición, no va a poder salir de ahí. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Marcos 7:20, ¿qué dice? ¿Dónde está el problema? En nuestro corazón. No podemos mirar a otras personas y decir, no, fue ella la que me mintió, fue ella la que me fue infiel, fue él, fue... No, el problema está en mi corazón. ¿De dónde vienen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las borracheras, los celos? Del corazón. Si no reconocemos eso en nosotros mismos, bueno, no necesito de nadie, no necesito del Señor, yo puedo manejarlo solo. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley de mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él ha dicho que la ley no es mala. Salmo 19:8 dice, 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran ¿qué? El corazón. No es mala, no podemos culpar la ley. El precepto de Jehová es puro. ¿Y sabe qué hace? Alumbra los ojos. Me permite a mí identificar qué está bien. ¿Qué está bien? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Busquémoslo, dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Él tiene una lucha, ¿cierto? Porque dice que hay algo en su ser interior. Hay algo que no le permite hacer lo que él quiere hacer. Por tanto, dice segunda carta a los Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con el poder del hombre interior por su espíritu. Podemos decir que ese ser interior abarca nuestra mente, nuestra voluntad. Quiere hacer algo. Ese hombre interior lucha por hacer algo bueno. Pero los miembros, pero la carne está diciendo, no lo hagas. No te conviene. Satisface tus deseos. Y ahí queda todo. Pablo entonces ha entendido eso y viene el versículo 24 cuando dice, miserable. Bueno, para algunos estas palabras son, dice, no puede ser un creyente el que esté diciendo esto, pero él quiere reconocer su condición, la lucha que tiene en su vida. Pero él dice algo y hay una esperanza para nosotros en el 25 cuando dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. No dice, gracias doy por todo lo que sé, gracias por lo que yo he aprendido, mire todos los títulos que tengo, no sé. Gracias doy por el Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pues con la carne, a la ley del pecado. Él quisiera de algún momento ser liberado de eso y salir. ¿Y cuántos quisiéramos no tener que luchar más con esta carne? Amén, hermano. Decir, ya quisiera estar allá y partir con el Señor. Amén. Pero esa liberación la podemos obtener cuando creemos en Cristo. Porque Él viene a gobernarnos y Él es el que viene a decirnos qué debemos hacer. Lo estamos hablando con los varones. Cuando Él viene a ser nuestro Señor, Así es, hermano. ya no vamos a ser esclavos del pecado. El problema es cuando no es nuestro Señor. Yo creo en Cristo, sí, a mi manera. Yo me pregunto siempre, ¿cómo es creer en Cristo a su manera? A su manera, sí. No es que yo lo uso cuando lo necesito, porque entonces ya no soy siervo. Estoy cambiando mi lugar. A mi manera no es a mi conveniencia. Están recibiendo estudiantes nuevos en un colegio cristiano y curiosamente muchos se vuelven cristianos en ese momento para que sus hijos entren a un colegio.
Lo vi. A su conveniencia. Yo sé que esto no va a ocurrir, esto es una utopía, pero supongamos que el alcalde de Envigado dijera: vamos a dar una vivienda nueva a cada cristiano. ¿Cuánto se convertiría? Eso es por conveniencia. Pero cuando se habla que ser un discípulo de Cristo implica ser testigo o mártir, no me implica. Eso ya me parece como muy fanático de la palabra que me dices. Es algo como ilógico. ¿Qué estamos haciendo nosotros cada día? ¿Estamos alimentando eso? Decimos: sí, yo tengo la ley. La ley nos mostró el pecado, pero la ley no nos libra del pecado. Estamos quizás de pronto diciendo: yo quiero hacerlo, pero es que hay algo que no me deja hacerlo. ¿Sabe qué es? El pecado. El pecado se vuelve un lastre. Eso es como una cadena que usted quiere correr, y recuerdan esas cadenas que usaban, una cadena larga con una bola grande y unos grilletes. Solamente en Cristo podemos tener esa libertad. Solamente en Cristo podemos hacer lo que Él quiere que hagamos. Amén. El resto lo estaremos tratando de hacer en nuestras propias fuerzas. ¿Y sabe qué más? No vamos a hacer nada. Solamente en Él vamos a poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Hay un contraste entonces: la ley de Dios contra la ley del pecado. ¿Y mi mente? ¿Contra qué? Contra la carne. ¿Cómo vamos a empezar entonces a someter esta carne al señorío de Cristo Jesús? Bueno, partamos por algo. Debemos nacer de nuevo. ¿Qué dijo Juan? Juan capítulo 3 dice: deben nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y el agua representa entonces la palabra. ¿Y saben qué hacemos con la palabra? Otro día la leemos. A veces el esposo le dice a la esposa: mi amor, léeme la Biblia, por favor. En el principio creó. Esto es personal. Ay, es que me gusta cuando me leen la Biblia. Si yo voy a la palabra, lo estoy conociendo a Él. Conoceré la verdad, y la verdad que Os hará libres. 8 Juan. 8:32. usted puede estar sentado en esta mañana y estará pensando: yo tengo mi verdad. Y voy a decir algo: hay una sola verdad. Y es una verdad para creer, y es una verdad para recibir. El que usted tenga una verdad, usted tiene simplemente un mero conocimiento. Y ese conocimiento con usted va a perecer. Pero cuando tenemos a Cristo Jesús, Él está vivo. Él resucitó, triunfó sobre la muerte. Y usted se puede ir con todos sus pergaminos al mismo infierno por no tener a Cristo. Y podemos luchar y querer hacer cosas para el Señor, pero si las hacemos en nuestra propia fuerza, no estamos haciendo nada. Y terminamos haciendo lo que no queríamos. ¿Y saben cómo nos vamos a sentir? Miserable del débil. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero si hay alguien que nos libra: Cristo. Cristo vino a eso, a darnos libertad. Cristo vino a ofrecer su vida por nosotros, en rescate por nosotros, pero no lo vamos a poder aceptar mientras no reconozcamos el primero: el pecado que mora en nosotros. La única manera de ser libre de la ley es estando en Cristo. Dijimos, ¿cierto?, con la ilustración: tengo que morir a la ley para ahora poderme unir a Cristo. Es triste saber que hay personas que están sujetas en este momento a guardar fiestas, a guardar días, a evitar comer ciertas cosas, ¿sí? Y no disfrutan la libertad que nos da Cristo. Esas son cosas externas. Aparentan piedad, pero ¿saben qué? Niegan la devoción al Señor, sino simplemente pensando que haciendo cosas externas Dios se agrada de eso.
Cuando Dios lo que realmente quiere es que haya un corazón totalmente humillado y contrito y que dice, Señor, sé propicio a mí. Necesito de ti. Tenemos que darnos cuenta que tenemos la capacidad para vencerlo todo. ¿Pero en quién? En nosotros. Porque nosotros, ya lo dijimos, no mora el bien. Y él dijo, Pablo lo acaba de decir, en nosotros no hay nada bueno. Ciertamente no hay en el mundo un hombre que haga el bien y que nunca peque. No hay ni uno solo. Y ya hemos visto, ya todo el tiempo lo vimos en los primeros capítulos, los primeros 5 capítulos, y lo dijo en el capítulo 3, no hay justo ni aún uno solo. Solo una mente renovada por el Espíritu y una vida sujeta al Señorío de Cristo nos permite ser libres de la esclavitud del pecado. Del resto. La pregunta que podríamos hacernos en esta mañana es: ¿a quién estamos obedeciendo? Él dice que quiere con su mente hacer algo, pero su cuerpo no lo permite. ¿Estamos obedeciendo a una mente transformada, a un entendimiento renovado por la palabra? ¿O estamos obedeciendo a las pasiones de la carne? Esta es una lucha diaria, todos la tenemos. Pablo la tenía, pero Pablo, no sabemos. Con respecto a Pablo, si era casado, pues para que hable con tanta propiedad del matrimonio, seguramente, y algunos dicen, bueno, era miembro del Sanedrín, y para ser miembro del Sanedrín debía ser casado. Por eso tiene una analogía del matrimonio. Y Pablo, el apóstol Pablo, ¿cierto? También vivió esas luchas. ¿Será que nosotros no estamos viviendo luchas en este momento? Sí. Pero el punto es cómo las estamos llevando, cómo las estamos enfrentando. Enfrentando a los gigantes es una película, ¿cierto? Ese no es el fondo musical de la película, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, todo eso inmenso, grande, ¿sabe qué pasa? Se reduce. Se reduce absoluta y totalmente. Pero cuando no estamos en Cristo Jesús, ¿sabe qué pasa con todo eso? Cada día va tomando más y más y más fuerza, y nos va dominando y nos va controlando y nos va a hacer miserables. Nos va a hacer eso. Nos va a hacer unos seres miserables. Pero quiero que terminemos con este versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, quien murió por nosotros, quien trajo libertad. La pregunta es: si tú quieres disfrutar esa libertad, para disfrutarla tienes que recibir y creer en quién. En Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Gracias porque vemos a un hombre, Señor, como Pablo, el apóstol Pablo, Señor, que vivió las mismas luchas nuestras, Señor. La Biblia también nos relata a otros hombres, como Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Vemos muchos ejemplos de hombres que tuvieron que reconocerte a ti como Señor, como Dios, como nuestra única esperanza, Señor, y eso eres, nuestra única esperanza. No podemos colocar la esperanza en la ciencia, Señor, no podemos colocar la esperanza en nuestra propia fuerza, no podemos colocar la esperanza en nada, sino solamente en ti. Y Señor, lejos esté de nosotros seguir batallando en nuestras propias fuerzas con el pecado, Señor. Señor, ayúdanos a que tengamos realmente una dependencia y ayúdanos a morir a la ley del pecado para vivir realmente unidos a ti, Señor. Señor, cada día tenemos una lucha en nuestra mente. Nos proponemos cosas, planeamos cosas, deseamos hacer el bien, Señor, pero terminamos haciendo lo que no queríamos hacer.
y aquello para lo cual luchamos y nos preparamos para no hacerlo, finalmente terminamos haciéndolo, Señor. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu quien dirija y gobierna nuestras vidas realmente, Señor. Rogamos, Señor, que seas tú realmente nuestro amo, dueño absoluto de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de todo lo que somos y lo que hacemos. Y te pedimos perdón en esta mañana por no dejar que tú tengas control de todo, Señor. Creemos que podemos hacer las cosas nosotros mismos. Creemos nosotros, aún engañados, que podemos vencer el pecado, Señor. Cuando fuiste tú el que lo venció allí en la cruz. Señor, queremos depositar absoluta y plenamente nuestra fe y nuestra confianza en ti. Perdónanos por querer manejar ciertas áreas de nuestras vidas cuando deberíamos entregarte todas las áreas de nuestra vida. Cuando debemos morir realmente a ese yo. Empezar a vivir para ti, Señor. Padre, ¿qué sería de muchos de los que están aquí, que aún no han creído en ti como Señor y Salvador? Si hoy vinieras, Señor, si en algún instante del día vinieras, Señor, sería muy triste que habiendo escuchado, habiendo recibido, Señor, de alguna u otra manera el mensaje del Evangelio, haber dado la espalda y decir, no, yo lo puedo hacer solo, yo puedo vivir mi vida como me plazca, yo puedo hacer lo que quiera, y aún pensar que Dios no existe. Señor, gracias porque tú vives, eres, existes y existirás por toda la eternidad. Y gracias, Señor, porque nos das todo para poder enfrentarnos cada día al pecado. Nos has dado tu palabra, nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado aún la oración para en aquellos momentos difíciles clamarte a ti y sabiendo que tú responderás. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro auxilio, nuestro amparo, nuestra roca, nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de la prueba tú estás allí, Dios. No dejarás que sea algo sobrehumano, Señor, sino que permaneces fiel para que podamos soportar. Gracias, Señor, porque no vivimos sujetos a la letra, porque la letra mata. Pero es el Espíritu el que vivifica y es tu Espíritu Santo el que mora en nosotros. Señor, gracias porque ya no vivimos vidas miserables, sino vidas de triunfo en triunfo en ti, Señor Santo. Oramos por aquellos que andan sin esperanza, sin ilusión, realmente viviendo una vida miserable, tratando de llenarla, de suplirla en cosas que no producen fruto, o su fruto es la muerte. Señor Dios, gracias te damos en esta hora. Pedimos, Señor Santo, que cada día podamos nosotros enfrentarnos a cada lucha, pero en ti, Señor. No confiando en nosotros, sino en ti. Y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes hasta cuando recibamos esos cuerpos glorificados, con los cuales ya no tendremos que batallar más con el pecado, Señor Santo. Por ahora, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes y a depender absoluta y totalmente de ti. Pues en Cristo Jesús, Señor, lo pedimos. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Años mi alma en vanidad vivió. Voy a pedirles el favor a Andrés, a Erika, a Darío, a Selene. Si pueden subir un momento que queremos tomar unos datos. No sé si se ve. Sí, está por alguien más. Ay, caramba, Michael.
invitaste a? Se me fue el nombre. Elisa. Lice, para que también supas. Gracias. No sé quién subió con la otra. Voy a subir. Anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Hechos 14:15. El Salvador, mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, el pecado allí me libertó, el Salvador. Por la Biblia miro que y su ley divina quebranté, mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma di divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y no como rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios me mostró, y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Señor, gracias porque por tu gracia hemos sido libertados, liberados del pecado, Señor. Señor, queremos vivir vidas santas que te agraden y te honren a ti. Ayúdanos, Señor, para que nuestros miembros sean instrumentos de justicia, instrumentos de iniquidad. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes con lo que predicamos, con lo que anunciamos, Señor. Que nuestras vidas reflejen realmente a un Cristo vivo en nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Y colocamos este resto de día en tus manos y pedimos por las personas que han venido en esta tarde, Señor, acompañarnos, las personas que nos visitan por primera vez. Que hoy sea el día de salvación para ellos también, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.